Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a Historia en Minutos, el podcast donde vemos eventos importantes y no tan importantes de la historia mundial. Vamos a empezar con nuestra efeméride del día de hoy. El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza la Revolución Mexicana que intenta derrocar el gobierno. Así es, como se lo mencioné la semana pasada, esta semana vamos a hablar de uno de los eventos más importantes de la historia de México, la Revolución Mexicana. Los personajes principales son Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Estos son los personajes más importantes dentro de la cronología que vamos a ver en este episodio. Y también, por si usted tenía la duda, sí, por este evento es que hay puente. Los eventos de la Revolución Mexicana empiezan el 20 de noviembre de 1910 y terminan el 5 de febrero de 1917. Esta revolución es una de las primeras revoluciones, o la primera, del siglo XX. Las consecuencias más grandes fueron el nuevo sistema político y social para el país. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó la Revolución Mexicana? O más bien, ¿por qué fue que sucedió? Bueno, básicamente por varios factores, pero todo se resume en una sola cosa: el porfiriato. Así se le conocía al gobierno de Porfirio Díaz, que duró alrededor de 32 años. En todo este tiempo, el país tuvo un gran desarrollo y prosperidad económica, aunque cabe resaltar que mientras más tiempo Porfirio Díaz se mantenía en el poder, el pueblo mexicano estaba menos de acuerdo con su decisión, por las desigualdades de las políticas ante la clase baja, ya que el 90% de la población mexicana pertenecía a la clase baja, siendo estos campesinos y obreros. Básicamente era muy difícil ser mexicano en ese entonces. Ahorita les explico por qué ser mexicano, porque no todos los que vivían en México eran mexicanos. Muchas veces Porfirio Díaz prometió dejar el cargo, pero mientras más lo decía, más manipulaba las elecciones para quedar elegido de nuevo. Ya sé, esto lo hemos escuchado bastante tiempo, muchas veces en cada estado y cuando son elecciones del país, pero ese es otro tema. En este tiempo se le daba más preferencia al capital extranjero que al nacional, lo que ocasionaba la pobreza extrema. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos con largas jornadas de trabajo y con salario muy escaso. En este tiempo tampoco existían leyes que protegieran a los trabajadores. La distribución de riquezas y ganancias y todo el capital extranjero que llegaba al país era repartido entre los amigos y familiares del general Porfirio Díaz. En 1908, Porfirio Díaz había declarado que ya estaba cansado del poder, así que avisó al país para que se buscara un reemplazo. Ese momento fue muy oportuno para que Francisco I. Madero pudiera postularse a candidato a la presidencia, con su famoso lema: sufragio efectivo, no reelección. Esta expresión fue adoptada por Madero para la campaña política en 1910, que todavía en la actualidad es un llamado a la soberanía y una clara exigencia de respeto hacia el voto popular reflejado en las urnas. O sea que básicamente sean transparentes y sean honestos con el voto y los conteos. Madero obtuvo gran popularidad dentro del país, pero a los porfiristas o a los seguidores de Porfirio Díaz no les agradó para nada esto, así que fue aprehendido y encarcelado en Monterrey. Mientras estuvo en prisión, Porfirio Díaz se proclamó otra vez victorioso en las elecciones. Meses después, Madero escapó de la cárcel hacia Estados Unidos y fue ahí donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En este documento, Madero incitaba al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno, así como también proteger a los trabajadores con leyes que estuvieran de su lado. Se hicieron levantamientos en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. Los levantamientos en armas continuaban y Porfirio Díaz poco a poco se dio cuenta que su poder ya no era el mismo. Hasta que en mayo de 1911, donde él y Madero firmaron los tratados de paz, o como se conocen normalmente como los tratados de Ciudad Juárez, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a su puesto de la presidencia
y se fue al exilio a Francia, donde ahí vivió sus últimos años de vida. Después de eso, Madero entra triunfal a la Ciudad de México, dando fin al porfiriato, y en octubre se celebran las primeras elecciones libres donde sale victorioso y toma el poder. Un pequeño paréntesis. Estamos diciendo bastantes nombres importantes, espero que no se vayan a confundir, pero también la nota es más que nada para que se den cuenta que la mayoría son nombres de calles del centro o de la ciudad tal cual en donde viven, para los que viven en México, claramente. Continuemos. Al momento de que Francisco I. Madero tomó el poder de la presidencia, deshizo el ejército revolucionario y no cumplió con sus promesas sobre las leyes de los trabajadores. Esto les disgustó a los líderes de los movimientos del norte, los que iniciaron los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala contra Madero, por no cumplir sus promesas y por haber causado más desigualdad entre la nación. También en el documento propone una reforma agraria para los campesinos y la repartición de las tierras entre los mismos, al igual que también buscaba que los indígenas y los mestizos fueran iguales ante la ley. El 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron en armas contra Madero. A este evento se le conoce como la Decena Trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, 10 días después de que empezó la Decena Trágica, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta, militar que participó en la Decena Trágica. El 22 de febrero de 1913, Madero y su vicepresidente, Pino Suárez, fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno que ofrecía Victoriano Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización en contra del gobierno de Huerta, encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y así fue como nació el Ejército Constitucional, mientras que Huerta disolvió la Cámara de Diputados. Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció al cargo y huyó del país. Y en octubre de ese mismo año, comenzaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Carranza buscaba que las uniones no se rompieran y se hicieran las reformas que necesitaba el país. Aquí asistió Álvaro Obregón, que luchó contra el gobierno de Huerta junto a Carranza. Las convenciones continuaron en la ciudad de Aguascalientes. Ahí se le pidió a Carranza entregar el poder de la presidencia del país y se elegiría al general Eulalio Gutiérrez, pero Carranza no reconoció la elección y en 1915 establece su propio gobierno en el estado de Veracruz. Ahí puso sus reformas agrarias en donde logró que las tierras fueran de los mexicanos de nuevo, mientras que la Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia del presidente Eulalio Gutiérrez. Días después, Álvaro Obregón se enfrentaría y mataría a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgándole el triunfo definitivo a Carranza. ¿Pero el triunfo definitivo de qué? Bueno, básicamente de volver a tomar la presidencia, ya que en Aguascalientes, Emiliano Zapata y Pancho Villa le pidieron a Carranza que dejara el poder de la presidencia, para que alguien más agarrara ese mismo poder. Básicamente no les gustó y fueron a allanar otra vez la Ciudad de México para quitarlos y shalala. A final de cuentas, Pancho Villa y Emiliano Zapata eran los últimos expositores más grandes del ejército revolucionario, que básicamente creo que no querrían que nadie más gobernara México a excepción de ellos. Por eso es que Carranza tomó el triunfo definitivo cuando Pancho Villa murió. Esa es una pequeña explicación para poder aclarar esas pequeñas guerras que pasan en días y muy rápido. Después de todas esas pequeñas guerras, fue hasta diciembre de 1916 donde en Querétaro Carranza se reunió con el Congreso Constitucional para redactar la nueva Constitución mexicana. Y entonces el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios libres, que estos después se convertirían en estados para completar los 32 que conocemos actualmente en la República Mexicana. El evento de la Revolución Mexicana empieza un 20 de noviembre que se convirtió en puente años después, actualmente ahorita, y ese mismo conflicto terminaría años después, un 5 de febrero de 1917, que también es un puente dentro de la actualidad, que es el día de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917.
Básicamente tenemos puentes por doquier. Pero aquí lo importante es qué fue lo que hizo la Constitución mexicana. Bueno, básicamente cambió bastantes cosas dentro del país, como la prohibición de prácticas esclavistas, y también se crearon los tres poderes que conocemos ahorita: poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Y también otra consecuencia fue la elaboración de la ley laboral, con una jornada laboral de 8 horas, días libres, vacaciones y la creación del salario mínimo. Ojo, solo fue la elaboración de la ley y básicamente es ley, pero una cosa es que sea ley y que esté ahí y otra cosa es que se implemente o se practique actualmente. Eso ya es cuestión de cada quien, desgraciadamente. Al igual que se le dio más poder a la libertad de expresión y hizo que el petróleo regresara a manos mexicanas, y esto hizo también que la economía del país creciera y mejorara, así la vida de muchos. Y al final de cuentas todo esto terminó con la creación del primer partido político, el PNR, que sería el Partido Nacional Revolucionario, que actualmente ya no existe, o al menos no con ese nombre. Pero en resumidas cuentas, ahora sí ya saben por qué es que hay puente este fin de semana, o al menos este lunes, en donde la mayoría, pues bueno, no va a laborar o no va a estudiar. Pero pues básicamente es eso, es la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. O también le podríamos llamar el evento en donde la silla del presidente estaba maldita o algo así, ya que nadie duraba más de 3 años después de Porfirio Díaz. Y vaya que a nadie le embonaba tampoco el presidente que se escogía o que quedaba actualmente, hasta que Venustiano Carranza llegó con sus leyes. Pero bueno, básicamente esta es la historia por la cual tenemos puente cada 20 de noviembre, que ya después sería usado también para tener el Buen Fin y toda esa cosa que se hace para el consumo humano. Pero bueno, ese es otro tema. Y hasta aquí quedaría el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo que hayan aprendido. Si fue así, compártelo con alguien que no sabe por qué es que hay puente este 20 de noviembre. Recuerda que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify como Historia en Minutos. Y pues bueno, básicamente esto sería todo. La siguiente semana estaremos de regreso con los eventos mundiales en la historia. Y se viene uno muy pesado, muy largo, pero a la vez muy importante para nuestra historia. Nos vemos en la siguiente historia. Adiós.